Muy buenas noches, una vez más, bienvenido. Un gusto poder volver a encontrarme con ustedes para compartir la palabra de Dios. Bueno, calculo que ya debería estar saliendo la transmisión. Un saludo cordial para todos mis amigos de Colombia, mis hermanos. Y ahí me señalan que se está viendo, así que bueno, vamos a dar comienzo. Si les parece, con una breve oración, inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud, te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y en este momento, al abrir tu palabra, queremos aprender de la misma. Pedimos que tu Espíritu Santo nos edifique y nos ayude, Señor, a crecer espiritualmente. Pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hola David, bienvenido. Vamos quería hablar con ustedes en esta noche sobre un tema que es la adoración. Es un tema abarcante, no es una doctrina, pero generalmente, y con lo que pasa usualmente con el tiempo, aunque debería ser una doctrina, ¿no? Generalmente lo que va pasando con el tiempo se va implementando lo que yo creo, lo que yo pienso, o de acuerdo a lo que yo considero. Y nos olvidamos de aferrarnos a los conceptos y a los principios bíblicos que están revelados en su palabra. Por eso quería hablar esta noche con ustedes sobre el tema de la adoración. Como dije, es un tema muy abarcante, ¿no? Y es un tema que a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia, a lo largo de la palabra de Dios, de la Biblia, nos marca que es el centro del conflicto cósmico, ¿no? Es la adoración. Desde que Satanás eligió rebelarse en contra del gobierno de Dios, pretendió que no solo los ángeles, y pretende que no solo los ángeles sigan su camino de rebeldía, sino también por todos los medios trata que la raza humana también siga el mismo camino. En Isaías 12, 12 al 14 encontramos en la palabra de Dios que él pretendía ser igual a Dios. Después creo que es un texto que ya lo leímos más de una vez, así que no voy a recurrir a leerlo, pero si ustedes quieren buscarlo, en Isaías 12, 12 al 14 nos habla sobre la rebeldía que hubo en Satanás, donde comenzó, y las pretensiones de él de ser igual a Dios y exigir adoración, ¿no? En Apocalipsis 12:4 encontramos la imagen de Satanás, representado en este caso por un dragón, y nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, ¿no? O sea, haciendo referencia a que su rebelión arrastró también a los ángeles. Y este conflicto se trasladó a la tierra. Por eso digo que él no solo pretende la adoración de los ángeles, sino también pretende que el ser humano entre en rebeldía y en rebelión en contra de Dios. Pero también nosotros tenemos varios ejemplos bíblicos sobre la manera correcta de adorar a Dios, ¿no? Porque Él mismo por medio de su palabra lo ha descrito.
Cuando elijo adorar a Dios a mi manera, a mi parecer o la manera que yo creo que es la correcta, estoy entrando en desobediencia o en rebeldía a la voluntad de Dios. Hay un versículo bíblico, 1 Corintios 10:31, ¿no? Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este versículo, más allá del contexto, ¿no?, del cual habla en base a la alimentación y a la idolatría, porque si después ustedes quieren ver el capítulo 10 de este versículo, hace referencia sobre una alimentación. También este versículo es un principio, ¿no? Porque este versículo nos dice que no solo lo que coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, eso abarca todo. El todo es absoluto, ¿no? Con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, debemos glorificar a Dios, debemos enaltecer la gloria de Dios, ¿no? En Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Es un principio que siempre debemos tener en cuenta. Nuestra manera de actuar debe enaltecer a Dios y también, como dice el versículo 32, no ser un argumento de tropiezo para los demás. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentile, ni a la iglesia de Dios, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta este principio en nuestra vida. Todo lo que yo hago es para gloria de Dios. Por eso es bueno que podamos buscar orientación en la palabra de Dios en cómo debo conducirme en mi vida. Y en este punto en el cual quiero que repasemos esta noche específicamente es la adoración. Pero específicamente quiero hablar sobre la adoración en la iglesia, o en los cultos, o en las reuniones, indistintamente de qué credo profese la persona que está escuchando esta transmisión, ¿no? Porque generalmente, más allá de qué iglesia pertenezcas, todos vamos a la iglesia y vamos con un propósito, ¿no? Encontrarnos con Dios. En Primera de Crónica, la iglesia, primero que nada, la palabra iglesia en griego y en hebreo significa reunión o congregación, ¿no? En Primera de Crónicas 28:8 es llamada la reunión la congregación de Jehová. En este caso, la reunión está orientada a un fin que es la adoración a Dios, ¿no? En esa época se le decía a las reuniones, podía ser política o de otra índole, ¿no? Pero en la Biblia, la iglesia, o sea, las reuniones tienen un fin que es la adoración. Y estas reuniones deben abarcar bíblicamente dos dimensiones. Una es la vertical, ¿no?, que es mi encuentro con Dios, y está, vuelvo a repetir, orientada a la adoración, a la capacitación y la misión. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios, a capacitarme por medio del estudio o de escuchar su palabra, ¿no? Y también encuentro la misión, ¿no? La misión que Dios nos da a cada uno de nosotros.
Esa es, digamos, la dimensión vertical. Y la otra dimensión es la horizontal, que es mi encuentro con los demás adoradores. Yo cuando voy a la iglesia voy a encontrarme con Dios, la vertical y la horizontal. La horizontal tiene como fin, ¿no?, la edificación, el servicio con mis hermanos, el relacionamiento social con mis hermanos, ¿no?, y la edificación, porque nosotros al compartir nos edificamos, nos ayudamos y a su vez también prestamos un servicio, ¿no?, a nuestro hermano. Por eso la iglesia tiene estas dos dimensiones, la vertical y la horizontal. Buenas noches, Paula. Ahora el modelo de culto, el modelo de la mayoría de los cultos lo encontramos en Isaías 6, 1 a 2. Isaías 6, 1. Isaías 6. No. Isaías 6. En la visión que tiene el profeta Isaías, ¿no? 1 al 9. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de la puerta se estremecieron con la luz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siempre siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, pero no comprendéis. Aquí encontramos el modelo que generalmente se utilizan en la mayoría de la iglesia cristiana, de dónde está extraído. Porque acá en Isaías 6 encontramos la presencia de Dios, ¿no? La revelación de Dios, ¿no?, ante el ser humano, la confesión del pecado de parte de Isaías, la gracia, ¿no?, que es manifestada por medio del perdón, ¿no?, la capacitación, porque a su vez Dios lo capacita para una misión. Dios envía a Isaías para una misión y encontramos la respuesta de Isaías. Bueno, este es el modelo bíblico para los cultos que se celebran en la iglesia. La presencia de Dios, el reconocimiento del pecador, la gracia extendida, el perdón de los pecados, la capacitación, la misión y la respuesta del adorador, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, uno de los propósitos de Satanás fue mezclar lo sagrado con lo profano, ¿no? Sagrado, el significado de la palabra sagrado es que está destinado a un culto o a una divinidad, no profano, que no sirve con fines sagrados, ¿no? Bueno, Satanás por todos los medios ha tratado de mezclar lo que es sagrado con lo que no está ordenado para ese fin, o sea, lo profano. Y esto a su vez nosotros encontramos que es abominación a Jehová. Por lo menos eso lo describe en su palabra, en Proverbios 15:8, y también lo encontramos en Isaías, ya que lo tenemos acá, 1:13, perdón.
no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, sábado y el convocar a asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No todas las fiestas que Dios había descrito, en las cuales debían traerle ofrendas y adorarle, para él eran abominación, porque el corazón de su pueblo lo hacía, pero a su vez tenía un espíritu de rebeldía y cometían pecado. Entonces mezclar lo sagrado que Dios lo había señalado con lo profano para Dios es abominación, y de la misma manera sigue siendo hoy, ¿no? Cuando nosotros pretendemos llevar a cabo un culto de adoración sagrado y lo mezclamos con lo profano, ¿no? Es abominación para Dios. En 1 Corintios 14 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Acá también encontramos otros principios, ¿no?, en cuanto a cómo debe ser nuestro culto de adoración. Decentemente, o sea, con honestidad, con moderación y con orden. Con orden. Yo voy a adorar a Dios y hay un orden. De hecho, Dios, uno al estudiar su palabra, se da cuenta que es un Dios de orden. Dios describió todo como fue la creación, y los horarios, los tiempos en la creación. Dios es un Dios de orden. Entonces yo no puedo ir a adorar a un Dios de orden en desorden, ¿no? Cada cosa tiene su lugar, su momento, ¿no? Y no debe existir la confusión. En Israel, en Éxodo 20, después de recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, ¿no?, por parte de Dios en el monte Sinaí, dice que en el capítulo 20 tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: habla tú por nosotros, porque yo tenía miedo de todas las manifestaciones de Dios al revelarle, ¿no?, los 10 mandamientos. En el versículo 18 está eso. En el capítulo 24 después dice que Dios le dice a Moisés que suba él, a Aarón, a Abiú, Nabad y 70 ancianos, pero solo Moisés estaba autorizado a acercarse a la presencia de Dios. La colocación, ¿no?, estaba en lo último el pueblo, después los 70 ancianos con Nabad, Abiud, y más cerca de Dios estaba Moisés. Y en versículo 15 dice que Moisés subió al monte y la gloria de Dios en forma de nube cubrió por 6 días. Por 6 días cubrió el monte Sinaí, y al séptimo, ¿no?, llamó Dios a Moisés a que entre a la nube, ¿no?, delante de su presencia, ¿no? Y acá encontramos, eso lo encontramos en Éxodo 20 y 24, ¿no?, que por más que Dios invitó a Moisés a su presencia, fue necesario que existieran 6 días de preparación antes de presentarse ante Dios. La necesidad de una preparación del corazón. Y cómo evidentemente se preparaba por medio de la oración y de la meditación. Meditar si uno no tiene algún pecado escondido, no declarado, ¿no? Y en esos momentos, en esos 6 días, evidentemente
Moisés debe haber acudido a la oración de la misma manera que nosotros debemos hacerlo. No es que mañana llega sábado o cualquier otro día, si es de alguna otra denominación, y dice, mañana tengo que ir a la iglesia. No, la preparación para ir a la iglesia, a encontrarme con Dios, no es algo espontáneo, ¿no? Requiere una preparación, un examen de mi corazón, una meditación, horas de oración. Todos los días uno ora, medita cómo está su vida espiritual, medita cuál es la voluntad de Dios para su vida y cómo responde uno a ese deseo de Dios de que yo refleje su carácter en mi vida. Por eso si Moisés tuvo 6 días de preparación y al séptimo Dios lo autorizó a que esté delante de su presencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más todos los días nosotros debemos acudir a Dios en oración y en meditación para cuando llegue el día indicado que yo me voy a la iglesia a encontrar con Dios, a adorar a Dios, tenga un corazón predispuesto para adorarlo y para escuchar y conocer su voluntad, ¿no? Otro medio, por eso es importante, dije, el orden y la preparación y la meditación. Esos puntos son fundamentales para que siempre lo tengamos en cuenta. Otro medio por el cual se está mezclando lo sagrado con lo profano, ¿no? Que es el deseo de Satanás que esto se lleve a cabo, es la música. Y aquí voy a hablar un poco de lo que dice la palabra de Dios con respecto a la música, ¿no? Sin entrar a señalar ninguna denominación en particular. Acá estamos viendo lo que dice la palabra de Dios y bueno, y cuál es la voluntad de Dios para que sea mi culto de adoración hacia Él, ¿no? La Biblia contiene antecedentes de los cuales nosotros podamos establecer parámetros, ¿no? De cómo deben ser las alabanzas y la adoración en la iglesia, o la reunión, o la congregación. Acordémonos que iglesia en griego y en hebreo significa reunión. Bueno, estas son reuniones con un fin, adorar a Dios, ¿no? En Primera de Crónicas 15, 16, Primera de Crónicas 15, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas. Los levitas eran las personas designadas para el servicio del templo, que designara a cantores entre sus hermanos. O sea, no es que cualquiera era designado para la música en el templo, sino que eran personas debidamente designadas, que designaran a cantores entre sus hermanos, con instrumento de música, de salterios, de arpa y de címbalo, para que lo hicieran resonar con alegría, ¿no? Y en Segunda de Crónicas nosotros encontramos 29, 25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpa, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. David había dispuesto que los levitas designaran de entre sus hermanos con un propósito adorar, ¿no?
y adorar con qué instrumento. Están descritos específicamente cuáles eran los instrumentos. Uno era el salterio, que es una especie de arpa, no es un instrumento de cuerda. Tenemos la zarpa, el salterio, el arpa. Bueno, el arpa es conocido, no hace falta que lo describa. Y címbalo. El címbalo es, si ustedes después lo quieren buscar, es un instrumento de percusión que estaba hecho de cobre, muy similar al xilofón, creo que se llama hoy en día, ¿no? Y las trompetas, que también están descritas en números 10, números 10.2. Las trompetas estaban fabricadas de diferentes tamaños, de materiales y de forma, ¿no? Y tenían una finalidad, ¿no? Anunciar el comienzo de la fiesta o del servicio del santuario o del templo, ¿no? Pero nosotros vemos que mediante estos instrumentos designados por mandato de Dios, ¿no? Eran utilizados para acompañar el canto y eran justamente instrumentos de arpa para que no encubrieran la palabra de Dios que estaba siendo cantada, ¿no? Estas eran las alabanzas, este es el servicio de música que existía en el templo. Ahora, lo evidente que para hacer coro del templo, este servicio, no debía ser preparado, planificado, no podía cada uno tocar lo que se le ocurriera. La música en la casa de Dios tiene el propósito de encaminar a los adoradores a una estrecha comunión con Dios, de modo que los sonidos de los instrumentos no eclipsaran la alabanza vocales de los levitas. Eran instrumentos de cuerda, acordémonos. La pregunta que por ahí nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué los instrumentos como flautas, tamboriles o tambores no eran permitidos en el templo? Estamos hablando de la adoración y la alabanza en el templo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque Dios quería dejar en claro que lo sagrado no debe ser mezclado con lo profano, ¿no? Lo profano es lo que no está, ya lo dije, lo que está especificado para el culto sagrado. Eso no quiere decir que esos instrumentos no podían ser utilizados afuera del templo, en algún lugar como nosotros vemos, por ejemplo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, dice que sacaron panderetas y alabaron a Dios y fueron danzando y todo esto, pero esto no es en el templo, ¿no? El templo debía tener los instrumentos que estaban específicamente descritos, ¿no? Salterio, arpas, címbalos. Existía el lugar sagrado, que era el templo, la reunión sagrada, ¿no? El día sagrado. Todo esto demandaba, ¿no?, que no se usara otro instrumento asociado con lo secular, ¿no?, con lo profano. En el Nuevo Testamento encontramos los mismos principios. En Santiago 5.13, dice: cante con alabanza ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La palabra en griego es salio, ¿no? En este texto la palabra alabanza en griego es psalio, que su significado es puntear o rasgar la punta de un arco. Evidentemente, cuando dice canten alabanza, es toquen un instrumento
de cuerdas, ¿no? Por eso dice, está alguno angustiado, está alguno afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza, ¿no? En Colosenses 3:16 dice cantando con himnos, con salmo y canto espirituales, o sea, canto sagrado, algo que está especificado con un uso sagrado para la adoración. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia menciona que la forma correcta de adorar a Dios o Dios pidió que se lo adore o dejó especificado que se lo adore, ¿no? Con diferentes ritmos, por ejemplo, ranchera, corrida, hasta bolero, hay ritmos de cultos de adoración con ritmos bolero, o rock. Hay algunas iglesias que tienen ritmo, alabanzas con ritmo de rock. En ningún lugar de la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Que es indistinto los instrumentos, que puedo adorarlo a Dios, tampoco. Dios en su palabra dejó especificado unos instrumentos especiales para adoración en el templo, lo que sería en la iglesia. No, yo no puedo subir con cualquier instrumento, ir a la iglesia y pretender adorarlo a Dios, porque no es la manera que Dios, por lo menos en su palabra, nos demuestra que no es lo mismo. Lo secular con lo sagrado no es lo mismo. Los argumentos que se utilizan hoy en día es la cultura, las costumbres y el motivo. La cultura y las costumbres, bueno, la respuesta a estos argumentos lo encontramos en Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros fuimos llamados, apartados a ser un pueblo con un propósito, llevar esa luz que Dios nos ha dado, llevarla al mundo, a las personas que no lo conocen. Si nosotros fuimos apartados, nosotros no podemos traer las costumbres del mundo al culto, a la adoración que nosotros le damos a Dios. En definitiva, nosotros estamos enseñándole al mundo lo del mundo. No, ese no es el propósito. Dios nos escogió, nos dice que somos una nación santa, apartada para un fin, ¿no? Y ese fin es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no?, de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando te dicen la cultura y las costumbres, no, acá no es ni la cultura ni la costumbre, acá es lo que Dios dice en su palabra. Y el otro argumento es el motivo. Algunos te dicen, bueno, porque los cultos son, a veces dicen los cultos son aburridos, ¿no? O no sé, cantar alabanza no lo encuentran entretenido, pero la alabanza es la expresión de agradecimiento por lo que Dios hizo en mi vida. Por eso es necesario, vuelvo al principio, por eso es necesario una preparación antes de ir a la iglesia para poder meditar en lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho con mi vida, ¿no? Si en realidad yo medito y comprendo lo que Dios hizo en mi vida, de mi corazón nace el deseo de alabarlo, de agradecerle y contar las maravillas que ha hecho en mi vida. Por eso yo no voy a la iglesia a yo entretenerme o hacer una actividad en la cual yo me sienta a gusto. No, acá yo voy a la iglesia a adorar a Dios,
a adorar a Dios y a escucharlo, ¿no? Y a que Él me capacite. A eso voy a la iglesia. Otro argumento es para atraer más gente, para atraer a los jóvenes, ¿no? Moisés, en Números 21 al 13, capítulo 20, número 21 al 3, nosotros encontramos en Cades Barnea que el pueblo se quejó porque no tenía agua, ni para ellos ni para sus animales, ¿no? Se quejó y murmuró en contra de Dios y en contra de Moisés, específicamente también de Moisés, y Moisés le trasladó esto a Dios, ¿no? Y Dios le dio órdenes de que haga brotar agua de una roca. Y dice que Moisés fue y golpeó la roca que produjo que saliera agua. Y utilizando este método, haciendo esto como lo estoy describiendo yo, después si ustedes quieren lo pueden leer en sus Biblias, dice que salió agua y tuvo agua para los animales y tuvo agua para el pueblo, ¿no? Pero por golpear la roca, Dios se enojó y es más, Moisés fue castigado. Entonces llegamos a la conclusión, Dios le dijo algo y Moisés lo hizo a su manera. Lo hizo a su manera y con un propósito correcto, que era darle agua al pueblo y a los animales. Entonces acá nos damos cuenta que muchas veces el fin no justifica los medios, ¿no? Porque Moisés con un fin de darle agua golpeó la roca, ¿no? Y no era la manera en lo que Dios esperaba que él lo hiciera y fue castigado. Ahora nosotros con este argumento también podemos decir, nosotros podemos usar droga para alcanzar a la gente viciada, podemos blasfemar para alcanzar a la gente que está acostumbrada a blasfemar, podemos usar lo profano para adorar a Dios. No, la forma de adorar a Dios debe ser la cultura o lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando dicen nosotros hacemos esto para atraer más gente o para que las personas, los jóvenes se acerquen. No, nosotros no podemos cambiar los métodos que Dios ha descrito en su palabra con el argumento de un fin para atraer más gente. En 1 Corintios 1:21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido por Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por medio de la predicación, la palabra de Dios llega a las personas que no son creyentes, ¿no? La predicación es la herramienta muchas veces que tiene el Espíritu Santo para llegar a ellos con el conocimiento de Dios. No es con los ritmos de rock, no es con los ritmos de ranchera, no es con esas alabanzas que muchas veces yo no lo uso, ¿no? Pero generalmente es el argumento que utilizan muchas personas, ¿no? Para hacer sus cultos más carismáticos y para tener más membresía. Pero el punto es que si yo lo hago para adorar a Dios o con otro fin. Bueno, Salmo 114:9 dice, a ti cantaré un cántico nuevo con salterio y decacorio. Decacorio también es un instrumento de cuerda, ¿no?
Y Apocalipsis 14:3, ¿no? Que nos habla sobre un cántico nuevo, el cántico del Cordero, vamos a leerlo, que van a cantar los 144.000, 14:3, dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muchas veces se utilizan estos textos bíblicos para argumentar de que yo puedo hacer otro estilo musical o puedo presentar otra música diferente a la cual Dios ha descrito en su palabra como alabanza. Pero este cántico nuevo que lo dice David y que es mencionado en Apocalipsis no es otra cosa que cántico nuevo que nadie conoce, porque es una expresión de alabanza por la experiencia propia por los cuales ellos han pasado, ¿no? Este cántico nuevo que nadie conoce, porque va a ser una alabanza, ¿no? Que va a brotar de una experiencia que pasan estos 144.000 en el tiempo del fin. Como también David dice, después de pasar las situaciones difíciles que le tocó pasar, él va a entonar un cántico nuevo porque va a estar basado en su experiencia nueva, no es que va a ser otro ritmo, ¿no? En Levítico 10, 1 al 3, ¿no? Volviendo a hablar de Nadab, Abiud, los hijos de Aarón, en Éxodo 24 habíamos dicho que habían subido con su padre, ¿no? Y los 70 ancianos habían oído la voz de Dios, ¿no? Y habían pasado una semana de meditación y estudio de la voluntad de Dios, ¿no? Habían sido adoctrinados, ¿no? Con respecto al servicio del santuario, pero todo esto solo sirvió para agravar su pecado. Esto está en Levítico 10, 1 al 3, ¿no? Hicieron algo que Dios no les mandó. Dice el texto bíblico que ofrecieron fuego extraño. No era un fuego tomado del altar que Dios mismo había encendido en el capítulo 9, 24, en el capítulo 9, a Aarón, ¿no? Una vez que Dios le dio todas las indicaciones para el santuario y el servicio que debían llevar a cabo. En el primer servicio, a Aarón, su padre, ofreció el primer servicio sacerdotal, ¿no? Y lo llevó a cabo en el versículo 10 como Dios lo había ordenado. Y Dios, en señal de aprobación al primer servicio que llevó a Aarón a cabo en el santuario, dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió todo el holocausto. Y este fuego quedó encendido sobre el altar, ¿no? Y después en el servicio vespertino, que lo debían llevar a cabo los hijos de Aarón, ellos, en vez de tomar fuego del altar, del fuego que Dios había encendido, ofrecieron otro fuego, no como Dios lo había descrito, que debía ser tomado el fuego del altar, ¿no? Para ofrecer el incienso. Y dice que, bueno, como ofrecieron fuego extraño o profano, no autorizado, ¿no? Dios los consumió, ¿no? Murieron en el acto. El ser humano se acerca a Dios solamente de la manera que Él lo autoriza. En Números 3:10, es más, después cuando describe esta situación, ¿no? De los hijos de Aarón, ¿no? Levítico 10, 1 al 3,
¿no? Que ofrecieron fuego extraño. Después, más adelante, después si lo leen, continúa diciendo Dios que ningún sacerdote beberá vino, ni sidra, ninguna bebida alcohólica. Bueno, evidentemente ellos hicieron esto porque habían consumido alcohol, ¿no? Después ustedes lo pueden leer, eso está en Levíticos 10, 1 en adelante. El tema es que en Números 3:10 dice: a Aarón y a sus hijos les encargarán que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá, ¿no? Repito, nosotros nos acercamos a Dios de la manera que Él la autoriza y no de la manera que yo considero que debo acercarme. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: cuando voy a adorar a Dios, ¿es la manera correcta? ¿Es la manera que Dios ha descrita en su palabra? Porque vuelvo a repetir, Dios en su palabra nos ha dejado principio y nos ha dado ejemplo para que nos demos cuenta cómo debe ser nuestra manera de ir a encontrarnos con Él en la iglesia, en la reunión, y adorarlo y alabarlo, ¿no? La manera correcta la podemos tranquilamente identificar por su voluntad, porque por los ejemplos que Él ha descrito, y tener mucho cuidado en no mezclar lo sagrado con lo profano. Vuelvo a repetir, esto no es una doctrina, pero con el tiempo uno va viendo y va percibiendo cómo se va perdiendo el respeto, como sin darnos cuenta vamos introduciendo lo secular a lo sagrado. Y no debemos olvidarnos que nosotros, cuando vamos a encontrarnos con Dios, nosotros vamos, acuérdense siempre y siempre tengan presente Isaías 6, 1 al 9, el modelo de adoración. Yo voy a encontrarme ante la revelación de Dios, ¿no? Dios se revela, Dios no mora en la iglesia, pero honra a su pueblo con su presencia. Y uno va a encontrarse con Él, uno va a pedir perdón por sus pecados, y es donde Dios manifiesta su gracia y nos perdona y nos capacita para una misión. Tengámoslo siempre presente, no mezclar lo sagrado con lo profano. Que Dios los bendiga, espero que le haya sido de utilidad, y bueno, cualquier cosa a su disposición. Que tengan una buena noche.